También hemos aprobado un decreto supremo muy importante que declara la emergencia sanitaria por riesgo elevado de brote de polio y sarampión en varias regiones del país. Por ejemplo, en primer lugar, se ha aprobado un decreto legislativo que dinamiza la actividad del cabotaje, que es el transporte. Estamos liberando el mercado para obtener una mayor oferta de buques para el traslado de carga de pasajeros. También hemos aprobado un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en lo que respecta a los delitos de feminicidio y violación sexual. Eso será explicado por la señora ministra de la Mujer. Se ha aprobado un decreto legislativo, asimismo, que financia el voluntariado para zonas vulnerables y de crisis humanitarias a través de diversos núcleos ejecutores. Igualmente, en el uso de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República, hemos aprobado un decreto legislativo que modifica la Ley de Procedimiento Administrativo, esto para reforzar las condiciones regulatorias para los procedimientos administrativos. Es un avance sustantivo para la simplificación administrativa. De igual modo, hemos aprobado un decreto legislativo que establece medidas que optimizan, mejoran y agilizan los procesos y plazos de terrenos, servidumbres e inmuebles de propiedad del Estado. Esta es una medida que nos va a permitir promover los proyectos de infraestructura a nivel nacional e ir de la mano con el destrave de obras en la que se encuentra concentrado el gabinete. Igualmente hemos aprobado un decreto legislativo que establece medidas especiales para la promoción de los proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la competitividad. Este proyecto, que ha sido sustentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, va a permitir impulsar también los proyectos de infraestructura pública y servicios públicos, muy importantes para la ciudadanía. Asimismo, hemos aprobado un decreto de urgencia que crea el programa de fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas. Vamos a trabajar conjuntamente con COFIDE para ayudar al despegue nuevamente de las pequeñas y medianas empresas de microfinanzas que han sido tan afectadas por la pandemia y por los conflictos sociales recientes. Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto legislativo que agiliza, promueve y consolida el modelo contractual de gobierno a gobierno. Se establecen los requisitos, cláusulas, se precisa los alcances de este modelo y se agiliza a través de una reforma la ley de contrataciones del Estado. También hemos aprobado otro decreto legislativo muy importante que regula el régimen de propiedad horizontal para las unidades de vivienda en el país. Nosotros hemos visto que existen muchos conflictos para la adecuada convivencia entre millones de peruanos que viven en un mismo edificio. Estamos estableciendo medidas muy concretas. Por ejemplo, una de ellas crea el Registro Nacional de Deudores Morosos, lo que va a permitir una adecuada administración de este tipo de propiedad horizontal. También hemos aprobado un decreto supremo muy importante que declara la emergencia sanitaria por riesgo elevado de brote de polio y sarampión en varias regiones del país, en 12 regiones. La ministra de Salud nos dará el detalle. Lo que puedo puntualizar es que la Presidenta de la República ha dispuesto que se establezca un cronograma para que el plazo más breve se vacunen a más de 2,5 millones de niños en el Perú. Es una decisión de salud pública inédita y que no se había visto en los últimos años, que más bien hemos tenido un aletargamiento en esta importante política de salud. Igualmente hemos aprobado un decreto legislativo que financia medidas relacionadas con el emprendimiento de ciudadanas en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de brigadas de asistencia técnica para el desarrollo y gestión de emprendimientos. Igualmente, ustedes podrán ver que son varias normas. Está el decreto legislativo que establece medidas excepcionales también para un tema que tiene relación con la red dorsal nacional de fibra óptica. Acá la Presidenta de la República ha dispuesto el cierre de brechas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos ha expuesto y ha contado con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros de una serie de medidas que se van a convertir en ley, porque los decretos legislativos tienen fuerza de ley
en esta delegación de facultades. Finalmente, hemos aprobado un no menos importante decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para el abastecimiento de agua potable en diversas zonas del país de manera gratuita y que desarrolla adecuadamente el contenido constitucionalmente protegido del derecho al acceso al agua potable de todos los peruanos. Estos son los puntos que hemos tratado en el Consejo de Ministros y voy a dar uso de la palabra a las señoras ministras para que expliquen brevemente el contenido de los acuerdos en cada sector. La señora ministra de Salud, por favor. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes a la familia peruana. Primero, agradecer a todos ustedes por la gran oportunidad que nos han dado. Nos hemos trazado como meta de los 32 millones de peruanos que necesitábamos hacerle el chequeo gratuito y enseñarle a la población cuán importante es saber cómo está su salud. Hoy, con satisfacción, podemos precisarle que nuestro gobierno ha llegado y ha superado la meta. Nuestro objetivo era llegar a más de 7 millones de peruanos con el programa Chequéate Perú. Y hoy, con satisfacción, ratificamos ese compromiso como gobierno de trabajar por el primer nivel de atención y por toda la familia peruana. Nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a nuestra señora Presidenta de la República, porque sin su decisión política no hubiese sido posible en ese escenario trasladarle a todas las familias peruanas que seguiremos trabajando para poner más allá de los 50 preventorios que hace necesario tener a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy, como bien lo ha precisado el señor Premier, hemos aprobado el Decreto Supremo de Emergencia Sanitaria por riesgo elevado de poliomielitis y sarampión en nuestro país. Programa que intensificará la búsqueda constante y la vacunación para llegar a mejores coberturas en nuestro país. Más de 27 millones de soles que son invertidos y poder llegar a la meta que tiene que superar a los 2.500.000 niños menores de 5 años. Esa es la mejor muestra de cómo un gobierno sólido, un gobierno articulado, un gobierno que sabe entender las necesidades de salud pública, invierte en la población que más necesita. Comunicarle también a la población que estamos trabajando intensamente para poder darte lo que siempre has necesitado y fortalecer lo que es la referencia y contrarreferencia. Una ambulancia por distrito. Y hoy ya tenemos mapeado ese número de ambulancias y ya está incorporándose dentro de nuestro proyecto de inversión. Son noticias importantes que la población tiene que conocerlas. ¿Cómo no agradecer a las familias peruanas? ¿Cómo no agradecer a muchas autoridades? ¿Cómo no agradecer a los promotores de salud en el norte, centro y sur de nuestro país? Porque hemos logrado en 7 regiones del país bajar la curva del dengue. Y tenemos más de 5 regiones que ya están en una fase de meseta y tenemos solo 4 regiones, puntualmente algunos distritos que aún todavía estamos interviniendo. Con seguridad le podemos decir a la población que el Ministerio de Salud no ha dejado de trabajar y estamos hoy ratificando nuestro compromiso como gobierno, trabajando articuladamente con los ministerios de Vivienda, de Transporte, del Ambiente, para seguir recogiendo los inservibles, trabajando con los gobernadores para que ustedes en sus regiones, como son la autoridad máxima sanitaria, tengan que coger esa pelota. Les hemos transferido en la primera oportunidad cerca de 17 millones para que puedan atender este problema de salud pública, que es un problema transversal y que viene de muchos años. Pero también hace 2 días hemos transferido más de 34 millones. Es una segunda transferencia para las regiones para seguir trabajando. Concluyo con decirte, familia peruana, no descansaremos
para mejorar y fortalecer ese primer nivel de atención. Así como también estamos destrabando más de 57 hospitales en todo el país. Y este 30 de mayo vamos a estar inaugurando y puesta en marcha el hospital de Resola que está en Cañete. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. La señora ministra de Vivienda y Construcción. Gracias, Premier. Buenas tardes a todos, señores de la prensa. Como ya lo indicó el Premier, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se han aprobado el día de hoy dos medidas sumamente importantes. La primera, como ya ustedes pudieron cubrir el día de ayer, es la aprobación a través de un decreto de urgencia y como medida extraordinaria la dotación y aseguramiento del abastecimiento de agua potable por cisternas a 1,5 millones de peruanos y peruanas a nivel nacional. Hasta este momento solamente se estaba proveyendo de este bien esencial a aproximadamente 800.000 familias. Con este dispositivo estamos casi duplicando ese número y también ampliándolo a nivel nacional. Esta es una clara demostración de que este gobierno y en particular la presidenta Dina Boluarte está permanentemente escuchando y preocupada por los dolores y las preocupaciones que tienen todos y todas las peruanas. Ayer lo prometimos en la puerta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y hoy se hace una realidad. Es también una prueba que este gobierno cumple con lo que se compromete. La segunda medida que se ha aprobado el día de hoy con respecto al Ministerio de Vivienda es a través de un decreto legislativo que regula una ansiada demanda también de cientos de miles de propietarios. Estamos hablando de la propiedad horizontal, llámese prácticamente los edificios. Esta ley data desde el año 99 y hasta el día de hoy, es decir, casi 24 años, no se había regulado en cómo deberían funcionar las juntas de propietarios y a partir de ahora estas juntas de propietarios van a tener un reglamento. Esto contribuye básicamente y profundamente a la convivencia de los vecinos en un mismo edificio, pero también, como ya señaló el Premier, se crea el registro de propietarios morosos. Esto se va a vincular con las centrales de riesgo, pero también se van a regular las empresas administradoras de inmuebles. Como ustedes saben, esto ha sido muchas veces sujeto a críticas e inclusive a estafas a ciertos propietarios y ya con esta regulación vamos a poder tener la tranquilidad de contar con seguridad jurídica y poder también, como les dije hace un momento, promover la convivencia. Estas son dos medidas que impactan directamente en la vida de las personas. Como ya lo ha dicho la presidenta, la señora Dina Boluarte, la preocupación de este gobierno es dar bienestar a todas las familias peruanas y seguiremos desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento junto con mis demás colegas en trabajar en ello. Muchas gracias. Gracias, ministra. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Buenas tardes, señoras y señores periodistas. Yo voy a informar respecto a un tema que fue y es de suma preocupación por nuestra señora presidenta y es respecto a la subida de precios que tuvo el pollo y los huevos. Hoy quiero informarles que ya hemos logrado justamente revertir los dos principales factores que hacían que esto suceda, que fue la fiebre aviar, que trajo como consecuencia que no tengamos gallinas reproductoras, y luego la baja importación de los insumos para el alimento de las aves, tanto el trigo como la soya. Ustedes recordarán
que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego autorizó de manera rápida a las empresas avícolas la importación de 17 millones de huevos fértiles de Brasil y también la vacunación contra la fiebre aviar. Estas acciones hicieron posible justamente que ahora el plantel de la población de gallinas reproductoras ya se encuentren en un stand en el que el precio tanto del pollo y del huevo se esté estabilizando. El día de hoy ya ha ingresado al mercado mayorista el pollo vivo a 7.5 soles el kilo y el huevo a 9.45 soles. Eso quiere decir que en los mercados ya podemos encontrar el kilo de pollo a 10 soles y el kilo de huevos a 11 soles. Por eso hago un llamado a los comerciantes a no especular, porque ya en el transcurso de los meses se va a empezar a regularizar el precio de estas dos proteínas, que es la principal fuente de todos nuestros peruanos. Y justamente es el deseo de nuestra señora Presidente que todos los ministerios, y en especial el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tiene a cargo justamente asegurar la alimentación de los 33 millones de peruanos. Es todo lo que tengo que informar. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Le cedo el uso de la palabra a la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias, señor Premier. Una evidencia del compromiso de este gobierno, presidido por la señora presidenta Dina Boluarte, es la aprobación del proyecto de ley que elimina la caducidad de las requisitorias de aquellos delitos de feminicidio y violación sexual. Ha sido aprobado por consenso y eso es una prueba, una evidencia de que también queremos terminar con la impunidad. Este proyecto de ley apoya a que se continúe con las investigaciones, dado que estas requisitorias tenían una vigencia solo de 6 meses. Hoy, con esta aprobación de esta ley, no tendrá caducidad hasta que se consiga con la detención y la sanción de estos feminicidas y violadores sexuales. Este compromiso estaba en el marco también de la campaña También es mi problema y cuenta con todo el respaldo de los integrantes de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel frente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. También el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como ente rector de las poblaciones vulnerables, ha presentado y ha contado con el respaldo de todo el gabinete en su conjunto la aprobación de 2 decretos legislativos. Uno de ellos para poder apoyar los emprendimientos de las personas con discapacidad. Ustedes saben lo difícil que es para las personas con discapacidad poder no solamente acceder a sus estudios, sino también lograr mercado para sus emprendimientos. En ese sentido, se ha aprobado un decreto legislativo por el cual contamos con una suma de dinero en alianza con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, que a través de los núcleos ejecutores liderados por CONADIES, transferirá ese dinero a las instituciones de personas con discapacidad, pero también a ellos directamente en sus emprendimientos y a sus familiares, buscando también mercados para poder vender sus productos. También en reconocimiento a esa solidaridad del pueblo peruano que se sume en acciones de voluntariado, se ha aprobado un decreto legislativo a fin de apoyar a estas instituciones de voluntariado que están registrados en el registro de voluntarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder apoyar en los casos de emergencia, a fin de que cuenten con un dinero para poder apoyar en el traslado de los voluntarios y el refrigerio que mínimamente damos a las personas que hoy hemos visto que se han sumado a lo largo y ancho de nuestro país para apoyar en todas las acciones de apoyo a las poblaciones más vulnerables. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias, ministra. Finalmente, la señora ministra de Transportes y Comunicaciones. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven desde sus hogares. Hoy día damos buenas noticias. Desde el sector transportes estamos promoviendo 2 proyectos legislativos que han sido aprobados en Consejo de Ministros. Uno vinculado al cabotaje, que significa que vamos a poder tener transporte marítimo de bandera nacional y de bandera extranjera.
¿Qué quiere decir esto? Que los costos logísticos a nivel nacional van a reducir y va a hacer que el Perú sea un país más competitivo frente a otros países de la región. Asimismo, los precios también, a raíz de este fomento de la intermodalidad, se van a ver reducidos en el término del medio plazo para poder tener costos que sean eficientes y un mercado más sólido con un transporte intermodal, no solamente carreteras, sino también a través de los puertos. Eso es lo que corresponde en el sector transportes. Y en el sector telecomunicaciones hemos aprobado hoy una ley muy importante que nos permitirá operar con continuidad y con estándares de calidad la red dorsal de fibra óptica nacional. Esta es la infraestructura más importante que tiene el país para proveer a las zonas más alejadas el Internet que los peruanos y peruanas necesitan. Es así que podremos desarrollar proyectos regionales y se podrá explotar de manera idónea esta red dorsal de manera transparente hasta que tengamos un modelo definido e idóneo para su explotación final. Son dos proyectos de ley que redundan en la importancia de ser un país competitivo, desarrollado y que es una política del gobierno de la presidenta Boluarte. Muchas gracias. Como ustedes verán, estamos gobernando para los ciudadanos y su día a día. ¿Alguna pregunta, señora periodista? Sí, muy buenas tardes, ministros. Quería consultar, ustedes han anunciado declarar en emergencia humanitaria por el polio en 12 regiones. Si es que nos pueden precisar exactamente las regiones y esto también, si es que nos pueden precisar la cantidad de casos que ustedes han podido registrar. Por otro lado, también el Ejecutivo ha informado que ha tenido una reunión con constitucionalistas. Entendemos que es una comisión de alto nivel para poder representar de alguna u otra manera al Perú, esto frente a la injerencia de algunos presidentes del exterior. Queríamos saber exactamente cómo va a ser este trabajo. Entendemos que es ad honorem, pero cómo es que se va a desarrollar, si es que finalmente igual el Estado va a correr con algunos gastos. Muchas gracias. Sobre lo segundo, efectivamente hemos tenido una reunión con distinguidos abogados constitucionalistas que de manera desprendida han ofrecido y hemos solicitado el apoyo para las grandes decisiones que guardan en relación con la legalidad y el estudio de los convenios internacionales y la Constitución. Estamos conformando esa comisión, estamos estudiando la fórmula legal para esta conformación, que lo repito va a ser muy importante para la gobernabilidad del país y seguramente en los próximos días lo estaremos anunciando. Le cedo la palabra a la señora ministra de Salud para la primera pregunta. Muchas gracias. Para precisar que vamos a estar en 12 regiones, las mismas que voy a dar lectura. La región de Amazonas, Arequipa, Lambayeque, la región Lima, Loreto, la región Madre de Dios, la región Moquegua, la región Puno, la región San Martín, la región Tacna, Tumbes y el departamento de Ucayali. Lo que sí se suma a esto es el Callao. En ese escenario estamos trabajando intensamente para que con este presupuesto que supera los 27.784.000 nos va a permitir contratar más de 20.000 brigadas que vamos a poder abarcar estas regiones y evitar que tengamos niños con problemas de polio. En ese escenario el Ministerio de Salud va a trabajar intensamente y podrá estar informando siempre a través de la página a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes, señor Premier, señoritas ministras, colegas, muy buenas tardes. Fernando Palomares, de Prensa Perú. Señor Premier, quisiéramos que nos pueda ampliar, por favor, respecto a un tema que es bastante preocupante y que las familias peruanas seguramente van a tomarlo con bastante entusiasmo, el poder obtener una respuesta positiva respecto a las políticas públicas que se anunciaron con respecto a la seguridad ciudadana y que tenían que ver, digamos, a manera de propuesta con el Poder Legislativo, toda vez que se ha implementado un nuevo plan, en el caso de Lima Metropolitana, un nuevo plan por parte de la Policía Nacional para mejorar y optimizar en este sentido el tema que pongo en materia en pregunta esta tarde. Y otro punto también, señor Premier, y que quizás pueda ser traslado también para la que señorita ministra de Transporte y Comunicaciones pueda ampliarnos respecto a esta importante noticia esperada por todos los países, por todo el país, seguramente por los escolares, por los universitarios, respecto a este proyecto de la fibra óptica que tanto se ha esperado. ¿Qué
puntos empiezan o se empezaría en todo caso a beneficiarse en nuestro país y cómo esto va de alguna otra manera a reducir los costos que en materia de Internet, digamos, ocupa el presupuesto de las familias peruanas y que se requiere, digamos, aplicar una política, digamos, de subsidio o, en fin, de ayuda para que esto pueda de alguna otra manera ser eficaz y pueda darse los beneficios que esta inversión requiere. Señor Premier, señora ministra, esa es la pregunta. Gracias por la pregunta. Con respecto a la seguridad ciudadana, nosotros estamos viendo los índices de seguridad ciudadana, de inseguridad y sobre todo el día a día que preocupa a las familias. A ese respecto el gobierno ha anunciado varias cosas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la reforma del Ministerio del Interior y la Policía. Estamos trabajando un paquete. Ustedes habrán podido ver que en los días precederos hemos tenido reuniones con las bancadas parlamentarias. Es posible, está en la agenda, estamos estudiando la posibilidad, por ejemplo, de pedir facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. Vamos a analizar ese escenario, lo estamos conversando con las bancadas, todavía no hay una decisión, pero creemos acá que lo fundamental es dotar de los recursos y la logística necesaria a nuestra Policía Nacional para que pueda enfrentar exitosamente, en colaboración ciertamente con los gobiernos locales, sobre todo, este problema que aflige a todos los peruanos. Voy a pedir a la señora ministra de Transportes para que precise la segunda pregunta. Muchas gracias. Son buenas noticias porque esta medida legislativa que se ha aprobado va de la mano con las que hemos impartido en el sector. La red dorsal de fibra óptica es como si fuera una gran carretera sobre la cual se van conectando caminos y va llevando el Internet a los pueblos más alejados y las zonas que no tienen el acceso al Internet y donde las operadoras comerciales no llegan. Es por eso que al poder aprobar esta norma que nos permite operar y dar las condiciones para poder contratar un operador que la explote de manera temporal hasta su final disposición, es importante porque nos va a permitir poder colgarnos los proyectos regionales de esta fibra óptica de la red dorsal y además también poder explotar su infraestructura. Además, hemos aprobado proyectos normativos desde el Ministerio que reducen la tarifa que la red dorsal cobra a los otros operadores en el sector y que finalmente redundan en un beneficio para la ciudadanía en el acceso a Internet en regiones y en pueblos alejados. Además, también hemos aprobado normas que permiten la compartición de infraestructura de tal modo de que también los operadores tengan digamos, reglas que les permita poder entre ellos llevar más Internet a donde antes no podían por algunas restricciones regulatorias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Ministerio está apoyando y está apostando por una revolución digital y más infraestructura de Internet y pronto la alfabetización digital. Muchas gracias. Ministros, buenas tardes. Diana Falcón de RPP. Para la ministra de Transportes, Paola Lazarte, la señora María Jara ha interpuesto una acción de amparo para que sea repuesta en el cargo de jefa de la ATU. Y es más, su abogado ha señalado que su salida ha sido mediante un proceso inconstitucional. ¿Cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo tras esta denuncia o esta nueva acción cautelar presentada por la ex jefa de la ATU? Ahora, y por otro lado, ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, sobre los casos de sarampión y polio en el Perú, ¿se tiene focalizada en las regiones en donde se han llevado a cabo este tipo de incrementos? Habló usted de una inversión de 27 millones. Esto está asignado para las vacunas. ¿Hay vacunas suficientes para esos niños que podrían adquirir la enfermedad? Y para el Premier, por favor, si me permite una última pregunta. Esta tarde el abogado de la presidenta Dina Boluarte ha señalado que ella va a acudir a la Fiscalía a rendir cuentas sobre las muertes durante las protestas. ¿Ella va a responder o se va a acoger a su derecho a silencio? Porque anteriormente lo ha hecho el expresidente Pedro Castillo y es la segunda vez en la que ella es citada y no ha respondido. A ver, sobre el proceso, la demanda constitucional a la que usted ha hecho mención, todos los peruanos tenemos el derecho constitucional de recurrir a los tribunales para resolver una controversia. La persona que usted menciona lo ha hecho, el Estado tendrá que decir lo que tenga que decir y esto lo resolverá un juez porque en nuestro país la justicia es independiente. Sobre la citación a la señora Presidenta de la República, ella no va a hacer uso de ningún derecho al silencio, ¿ya? Ella va a decir lo que tenga que decir en un tema que es además absolutamente claro
para ella, para los ministros y para los millones de peruanos. Lo que sí podría precisar es que la han citado efectivamente para el 31 de mayo. La señora Presidenta de la República va a pedir que se reprograme, si es posible, al día siguiente o al día que estime pertinente la señora fiscal. ¿Por qué? Porque el 31 de mayo ella tiene que dirigir el gran simulacro de sismo a nivel nacional y ella es la que encabeza por ley este simulacro. Entonces es un pedido que se le va a hacer a la Fiscalía y estamos seguros que van a acceder al mismo. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo está? Sí. Sí, lo de salud, a ver, la ministra. Muchas gracias por la pregunta. Claro que sí, se ha focalizado en ese escenario. Tenemos más de 12 millones para la compra de vacunas, propiamente para alcanzar a la meta y mejorar vuestras coberturas, que hace 3 años estas coberturas están muy bajas. En ese escenario también tenemos más de 10 millones para la contratación, más de 20.000 brigadas, así también como para los gastos operativos. Tenemos garantizado la cadena de frío y es en el nororiente que teníamos un foco, que la detección de un caso de polio y el Via Cruz que queda en Brasil, que es el laboratorio que nos ha reportado el resultado y nosotros como país hace 32 años no teníamos polio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una búsqueda permanente, constante, mapear todo el país y en ese escenario ya los expertos, el equipo de salud pública ya están en la zona, no es que recién lo estemos haciendo, sino que la única forma es vacunar, proteger a nuestros niños es vacunando. No nos olvidemos que nuestro país tiene el mejor esquema de vacunación, un esquema seguro, que tenemos 18 vacunas que previenen 28 enfermedades. En ese escenario, a la familia peruana, quiero pedirte desde aquí que me ayudes. ¿Cómo? Llevando a tu niño a vacunar. Ábreme las puertas para que el personal de salud, nuestras enfermeras que se trasladan sin horario, 24/7, puedan llegar a coberturar mejor las vacunas y que tu niño esté protegido para evitar tener polio, parálisis flácida o cualquier otra enfermedad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Stephanie Medina de Latina Noticias, ¿cómo están? Primero, quería consultarles, no ha habido hasta el momento un pronunciamiento claro en relación si es que se va a observar o no la ley Mordaza, y si me permiten interrogarles sobre todo porque hay ministras que viven en Miraflores, por ejemplo la ministra Lazarte, y no sé si alguno de ustedes más, se está dando el tema de pedir permisos para incluso hacer picnics. Sé que es una medida municipal, pero sin embargo se está atentando contra temas de la Constitución, que es la libertad de reunión y la libertad de tránsito, ¿no? Y si me permite la ministra Jania Pérez de Cuellar, el fin de semana se habló sobre unas casas que se invirtieron en el Amazonas, que en el gobierno de Pedro Castillo son 3 millones de soles que se están perdiendo, y si es que va a tomar alguna acción al respecto. Y aprovechando a la ministra Lazarte, si es que la Autoridad de Transporte Urbano ya tiene definida una fecha para la presentación de las adendas para la solución del tema de los corredores. Gracias. Sí, muchas gracias. En el tema del libre uso de los espacios públicos, efectivamente es un derecho de todos los peruanos el acceder, pero también no debemos olvidar otro derecho, que es el derecho a la paz y a la tranquilidad también de todos los peruanos, ¿no? Entonces yo creo que mientras nosotros respetemos las normas municipales y también las normas de convivencia y sobre todo la necesidad de vivir en paz y en tranquilidad, vamos a ser unos mejores ciudadanos. La primera pregunta era... No conozco la norma, honestamente, es una materia municipal, ¿no? Bueno, primero, para observarla o no observarla tiene que venir al Poder Ejecutivo. Yo ya he dicho en múltiples oportunidades que el gobierno de la presidenta Boluarte es respetuoso de la libertad de expresión, de la libertad de opinión. Particularmente yo he sostenido que la mejor ley sobre los medios es aquella ley que no existe. Esperaremos nosotros las decisiones del Congreso y en su momento nos pronunciaremos, por supuesto, de manera inmediata. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Jania, perdón. Con respecto de las casas, en realidad los módulos temporales de vivienda, no puedo dar precisiones de cuáles fueron los criterios por los cuales se convocó y se instalaron esos módulos temporales de vivienda, porque representan a la gestión anterior. Sin embargo, sí quisiera aclarar 2 puntos. Una vez que el Ministerio de Vivienda instala y otorga, otorga estos módulos de vivienda, es al municipio, es a la entidad municipal. Entonces, es la entidad municipal quien se debe hacer cargo
del mantenimiento y de la operación de estos módulos temporales de vivienda. De hecho, quien determina el lugar donde se instalan esos módulos temporales de vivienda no es el ministerio, es el propio municipio. Sin embargo, obviamente pueden haber irregularidades. Lo que estamos haciendo con respecto de ese tema, estamos subsanando, si bien no ha sido nuestra gestión, estamos a punto de firmar un convenio con dicho municipio para ayudarlo a subsanar los problemas que se han presentado, que se han suscitado. Por ejemplo, no tienen agua, están alejados de una zona de transitabilidad, por lo tanto la gente no quiere ir a instalarse a vivir ahí. Entonces ya hemos entrado en conversaciones con ellos, estamos identificando cuáles son esos puntos críticos y desde el ministerio vamos a ayudarlos a subsanar esos inconvenientes para que esos módulos puedan ser recuperados y se puedan eventualmente trasladar a otro lugar y puedan ser usados por la población. Con respecto a los módulos que nosotros vamos a adquirir para las próximas emergencias, estamos trabajando de la mano otra vez con los municipios y determinar lugares donde a partir de ese lugar donde se instalan los módulos temporales de vivienda se puedan construir o desarrollar productos inmobiliarios. Entonces, la idea es que justamente a partir de ahí no vuelvan a suceder estas cosas que ya han sucedido en otras ocasiones donde se ponen módulos en zonas alejadas y que no son atractivos para la población. Entonces, ya estamos trabajando con ellos. Por favor, Pablo. Gracias por la pregunta. Voy a responder lo de la ATU. El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano está trabajando arduamente. El tema de los corredores complementarios es prioritario y él pronto va a dar un balance de cómo ha encontrado la entidad sobre este punto y sobre otros más. Muchísimas gracias. Bien, fueron las medidas entonces que se han adoptado en la sesión de Consejo de Ministros, entre ellas poder modificar el Código Procesal Penal de feminicidio y violación sexual, pero también se ha declarado en emergencia 12 regiones, esto por casos de polio. Y con esta información entonces regresamos a la programación de TV Perú.